Bienvenidos a la continuación del libro de Juan Ignacio Blanco sobre qué pasó en Alcácer, segundo capítulo, la búsqueda. Horas antes de poner la denuncia por la desaparición en el cuartel de la Guardia Civil, grupos de familiares y vecinos habían comenzado la angustiosa búsqueda de las tres niñas, sin ningún tipo de orden, motivados por las prisas y los nervios. Centenares de personas recorrieron aquel sábado las calles y los alrededores de los pueblos de Alcácer y Picassent, los lugares de donde salieron y a donde iban las tres jovencitas. Parecía una pequeña locura colectiva, en la que únicamente se escuchaban débiles sollozos y potentes gritos que repetían hasta la saciedad los tres nombres: Miriam, Toñi, Desiré. Fernando García, el padre de Miriam, visiblemente afectado y algo derrumbado, sin duda mermado en la resistencia por el dolor que tenía por su hija desaparecida, por la enfermedad que visiblemente se le apreciaba y porque llevaba toda la noche sin dormir, se iba a erigir desde ese primer día en el portavoz de las familias y el auténtico líder en la búsqueda de las tres chicas. Lo primero que hizo fue conseguir fotos de carnet de las desaparecidas y, con la ayuda de varias fotocopiadoras y cientos de voluntarios, llenar de carteles Alcácer y sus alrededores. Gracias a ello, el domingo, en toda la comarca, se sabía que Miriam, Toñi y Desiré habían desaparecido y sus fotografías estaban por todas partes. Fue un fin de semana caótico. Los nervios, las prisas y, sobre todo, las predicciones de algunos videntes que afirmaban que las niñas estaban retenidas en determinados chalets motivaron que algunos grupos de búsqueda forzaran puertas y ventanas de chalets y entraran en su interior. Parecía que todo valía con tal de encontrarlas. Aquella locura colectiva iba a provocar una nueva tragedia. A las 3:10 de la tarde del domingo 15 de noviembre, Fernando Castilla Vela, un joven de 26 años que pertenecía a la Protección Civil de Torrent, se despedía de su familia con una gran ilusión. Vamos a buscar a las chicas. Se reunió con su compañero Francisco Conejo Rodríguez, 9 años mayor que él, casado y padre de un hijo de 7 años y una niña de 2, y montados en 2 motocicletas todoterreno, comenzaron la búsqueda. Les habían asignado los barrancos que rodean Picassent cuando comenzó a echarse la noche encima. Los dos jóvenes se tomaron un respiro y pararon las motos. Eran las 6:20 de la tarde y se encontraban en el kilómetro 19.800 de la carretera VP 3065. Los aparcamos en el margen derecho de la calzada mientras nos colocábamos los reflectantes. Intentaba acercarme hacia mi compañero. Di 3 o 4 pasos y no recuerdo más. Horas más tarde, Francisco Conejo despertó en el hospital provincial con 14 fracturas en sus piernas. Su compañero, Fernando Castilla, había fallecido en el acto como consecuencia de las heridas provocadas por el Nissan Patrol que les habían arrollado. Fernando y Francisco se habían convertido en las primeras víctimas del caso Alcácer. Esta tragedia motivó que a partir de ese momento las autoridades y las fuerzas de seguridad se replantearan las labores de búsqueda, porque si de algo hay auténtica constancia es que a las niñas se las buscó hasta la extenuación. Sin embargo, los datos existentes en el sumario son muy pocos y fue necesario que los abogados de las familias lo solicitaran al juez 4 años después para que algunas, muy pocas de estas investigaciones fueran aportadas por la Guardia Civil y la policía. La mayoría son llamadas telefónicas de personas que decían verlas en tal o cual lugar o videntes que conocían su paradero. Sin embargo, muchas de las investigaciones son todavía hoy un auténtico misterio. Oficialmente, este es el primer documento de la búsqueda de Miriam, Toñi y Desiré. Mensaje oficial. Teniente Jefe Línea Guardia Civil Sollana. Señor Teniente Coronel Primer Jefe de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Texto. Como continuación, telefonema,
oficial de puesto de Picassent, del día 14 actual comunicado la falta de domicilio de Miriam García Iborra, María Deseada Hernández Folk y Antonia Gómez Rodríguez se amplía un sentido de que 12 a 13 horas hoy se ha reconocido las urbanizaciones de Cañada Guaita y de 13:30 a 15:30 Morredondo, por haber comunicado los familiares de la llamada de Miriam que había visitado a un vidente y que les había afirmado que se encontraba en un chalet de una de esas urbanizaciones que tenía varios arcos de obra. También informaron que un compañero de colegio de la hija llamado Óscar, que vivía en Catarroja, podía saber algo toda vez que aquel les había llamado preguntando por la hija. Practicadas gestiones se comprobó que el joven en cuestión se llama Óscar Jiménez García, el cual confirmó que eran amigos y manifestó que el día de ayer, al tener conocimiento por una amiga de lo sucedido, decidió consultar, de acuerdo con su padre, a una señora vidente llamada Susana, quien les aseguró que las 3 jóvenes estaban en un chalet o casa de campo próxima a un muro en la urbanización de Morredondo. También informó que últimamente solía salir la citada Miriam con un compañero de colegio llamado Tony, conociendo solo él que los padres tenían un chalet en la urbanización Masía de Pavía, término municipal de Turís, limitando con Montserrat. A las 17 horas, el que informa se traslada a la localidad de Catarroja con el fin de entrevistarse con el joven llamado Óscar, citado anteriormente, presentándose voluntario tanto él como su padre para acompañar a la fuerza y guiarla a los puntos que la vidente les había indicado, ya que ellos también practican dicha técnica. A las 18 horas se reconoce la urbanización de Masía Pavía y se practicaron gestiones para la localización del chalet de los padres del joven llamado Tony, dando resultado negativo, finalizando a las 19 horas. A las 19:30 horas, por haberse tenido conocimiento de que en el límite de Picassent y Torrente, en el término de este último, existe una urbanización llamada también Morredondo, la fuerza se traslada al lugar y procedieron a su reconocimiento, encontrando un chalet de idénticas características y situación a las descritas por la citada vidente, el cual estaba deshabitado, pero al tener las persianas levantadas se pudo ver a través de los cristales todo el interior sin encontrar nada anormal, terminando sobre las 20 horas. Inmediatamente se pasa nuevamente a la urbanización Morredondo de Picassent, la que se reconoció hasta las 21:30 horas que se retiró el servicio, quedando en reunirse a las 9:30 horas de mañana para iniciar la búsqueda. Han participado en dichas tareas unos 15 familiares, alcaldes de Alcácer y Picassent, componentes de policía local de ambas localidades, 6 patrullas entre Picassent y Sollana, grupo de policía judicial de Sueca y 2 perros de busca y rastreo de la zona. En todas las urbanizaciones reconocidas se soltaron y pasearon a los perros entre los chalets, con resultado en todos ellos negativo. También se ha recibido denuncias y llamadas telefónicas de las personas que seguidamente se relacionan afirmando haberlas visto en los puntos que se indican. Picassent, 15 de noviembre de 1992. Documentos como este se rellenaban diariamente por la policía local de Alcácer y por la Guardia Civil de Picassent, dando cuenta de las llamadas recibidas y los lugares rastreados, pero nunca de las personas investigadas como posibles sospechosas de haberlas secuestrado. Al día siguiente, 16 de noviembre, a las 15:55 horas se recibe llamada telefónica en este acuartelamiento de una joven que no quiso identificarse, manifestando que 2 de las chicas desaparecidas estaban por Montserrat, que se buscara en forma de triángulo entre Buñol, John Bait y Montserrat, que no era una broma y que están fuera del pueblo y cerca de un monumento de piedra o una torre o algo parecido, que una de las chicas no se encuentra con ellas, concretamente la de ojos claros, la cual está por la zona de playa, Saler, Cullera, etc., repitiendo en varias ocasiones que no se trataba de una broma. Comunicado al puesto de Cullera, quien practicó gestiones con resultado negativo.
También ese mismo día a las 22:30 horas se recibe llamada telefónica anónima en puesto de Picassent, comunicándose pregunte a una llamada Rosa en Instituto de Catarroja, la cual tiene conocimiento de que montaron en un vehículo de conocidos, así como han sido violadas y se encuentran cerca de Picassent. No atreviéndose a ir a casa, las gestiones practicadas no se localiza a la citada Rosa. Eran los primeros días sin las niñas y la esperanza todavía se dejaba notar con intensidad. A la hora de comer del día 17 de noviembre, el padre de Toñi se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Picassent. Según consta, se persona el padre de la llamada Antonia, el cual comunica el haber recibido una llamada telefónica en la que le habían dicho en 3 ocasiones «papá», esto con voz apagada, en la que cree haber reconocido la voz de su hija, cortándose a continuación el teléfono. Nunca sabremos si era Toñi o si la crueldad sin límite de la que está dotado el ser humano había alimentado el morbo de alguien capaz de descolgar un teléfono y maltratar el corazón de un padre desesperado. Esa misma tarde, a las 17:40 horas, se dialoga con la madre de Esther Díez Martínez, madre de una amiga de Desiree y Miriam, la cual comunica que estuvieron en su domicilio el viernes hasta las 17:50 horas, que pensaban quedarse a jugar a las cartas, pero que decidieron marcharse, quedándose su hija por encontrarse enferma. La madre de Esther aportaba un nuevo interrogante a la investigación, la hora en la que Miriam, Toñi y Desiree salieron de su casa. Según ella fue a las 6:10, según su hija a las 8:20. 2 horas y media de diferencia entre la declaración de madre e hija. Es demasiado tiempo. Sin embargo, e inexplicablemente, la Guardia Civil nunca se molestó en comprobar cuál de las dos estaba equivocada en un dato tan importante. 2 días después, una nueva hipótesis iba a hacer acto de presencia. A las 4 de la tarde del día 19 se recibe llamada anónima en el ayuntamiento de Alcácer de una señora que entregó las fotografías a una vidente que acostumbra consultar, llamada Carmen Collado, la cual comunica que las tienen retenidas en Alcántara, más concretamente en el puente de Alcántara, Cáceres, que posteriormente las pasarán a Portugal y África para trata de blancas, que subieron en un coche con unos amigos, que el contacto con los traficantes es un profesor del Instituto La Florida, donde estudia Miriam. Se supone que se investigaría al respecto, aunque en el sumario no hay constancia de ello. La hipótesis podía parecer descabellada, pero la presencia de un profesor podría dar respuesta al mayor interrogante que entonces se planteaban los padres y los investigadores. ¿Habría alguien conocido en el coche que les diera la suficiente confianza a las niñas como para subirse cuando les faltaban menos de 800 metros para llegar a la discoteca? Un profesor es de confianza. Muy pronto, la desaparición comenzó a calar en la opinión pública de una forma muy profunda e inusual, dada la cobertura que las cadenas de televisión daban al tema, sobre todo en los programas ¿Quién sabe dónde?, que dirigía Paco Lobatón en la primera cadena de televisión española, y De tú a tú, el magazine de Antena 3, que presentaba Nieves Herrero. Miriam, Toñi y Desiree se estaban convirtiendo en las hijas de todos los españoles, mientras iban consolidándose 2 hipótesis. Por un lado, la tesis oficial, que mantenía que las niñas se habían fugado voluntariamente, mientras que los familiares de las pequeñas sabían que habían sido secuestradas y que estarían retenidas contra su voluntad. Fernando García llegaba aún más allá, afirmando que probablemente podría tratarse de una red de trata de blancas. Al cumplirse una semana de la desaparición y por primera vez de forma oficial, la Guardia Civil investigó a 2 personas como presuntos autores del rapto de las niñas. A las 10 horas
del día 20, por haberse presentado en el puesto de Picassent 2 videntes y describir un chalet tanto en el edificio como su entorno exactamente como es en realidad, y afirmar que las jóvenes Miriam, Antonia y Desiree montaron en un coche ocupado por 2 personas y describir los rasgos morfológicos de uno de los ocupantes de dicho vehículo al haber sido visto un individuo que coincide con las características, merodear por las inmediaciones y ser desconocido el propietario en esta localidad, se solicita a la comandancia el envío de los perros de rastreo, pasando a las 10:45 horas a rastrear la zona de los chalets y casetas, cita en barrio Omet de Picassent, finalizando a las 14 horas. El individuo sospechoso es un delincuente habitual, con numerosos hechos delictivos. Nunca se ha sabido quiénes eran estos 2 sospechosos, pero la Guardia Civil tenía sus fichas muy a mano porque a las 16 horas, por equipo de policía judicial, se vuelve a realizar gestiones con fotografías de los sospechosos en todos los comercios, desde la gasolinera Mari hasta la discoteca Color. Se supone que nadie los reconocería porque nunca más se vuelve a mencionar a estos 2 delincuentes en las investigaciones. La desaparición de las 3 niñas había provocado desde el principio un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, y cada vez que se emitía un programa, el número de llamadas telefónicas de personas que decían haber visto o saber dónde se encontraban Miriam, Toña y Desiree aumentaban de forma considerable, aunque la mayoría no tenían el menor viso de realidad, como por ejemplo esta recibida el 21 de noviembre de ese año 1992 a las 22:45 horas de Manuel Rafael Abad Jiménez, el cual manifiesta ser un vidente y que acaba de ver el programa de informe semanal sobre las chicas de Alcácer, diciendo que no buscáramos más, ya que no estaban aquí, que se encontraban en otro mundo, que se las habían llevado y que no las íbamos a encontrar, que cree que ya no volverán a bajar. También ese mismo día, especialistas de la Guardia Civil comprobaron la posibilidad de que la señora Badal, el único testigo del posible secuestro de las niñas, hubiera podido ver la escena desde la ventana de su casa y emitieron el siguiente informe. Juan Uriarte Eguren y Tomás Ramón Marquina, cabo primero y guardia segundo, respectivamente, de la Guardia Civil, pertenecientes a las unidades consignadas en principio por el presente informe, hacen constar. Punto número 1. Asunto. El día 21 de noviembre del 92 se personó en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Picassent, Valencia, a las 8:15 de la tarde, doña Dolores Badal Soria, de 63 años de edad, casada, ama de casa, natural y vecina de la localidad de Picassent, Valencia, con domicilio en la calle Padre Guaita, número 1, 2, puerta 5, manifestando ante el comandante puesto de la Guardia Civil de Picassent, que serían sobre las 8 de la tarde del día 13 de noviembre del 92, viernes, cuando se hallaba en su domicilio, vio a 3 jóvenes haciendo autostop y que se cree se podría tratar de las 3 chicas desaparecidas, por lo que acto seguido se traslada el equipo de policía judicial al domicilio de la citada Dolores Badal Soria para efectuar el correspondiente informe de la zona, dando como resultado lo siguiente. Datos obtenidos. Para la realización del presente informe se recopilaron los siguientes datos. De 8 a 8:30 de la tarde del día 13 de noviembre del 92, la citada señora se encontraba con la ventana abierta mirando hacia la esquina, donde al parecer se hallaban las chiquillas haciendo autostop, situada en medio cuerpo fuera de la ventana porque le pudo apreciar todos los detalles. La ventana se halla a una altura de la acera de 9 a 10 metros aproximados y a una distancia de la esquina donde se encontraban las 3 niñas y donde paró el vehículo de 10 a 12 metros aproximados. Frente a la ventana de la vivienda de la señora Dolores existe una farola empotrada en la pared a una altura del suelo de unos 8 metros y a una distancia de su esquina de 3 metros, con luz potente y clara. En la acera de la parte izquierda de la carretera VP 3065, según dirección de Venta Cabrera, existe otra farola
que se encuentra a una distancia de donde dice la señora Dolores se encontraban las chiquillas, de unos 6 metros de distancia con luz fuerte y clara. El vehículo de color blanco descrito por la señora y según manifiesta la misma se paró a la derecha, saliéndose de la calzada, según el sentido de su marcha, para recoger a las niñas, quedando con la parte delantera a la altura misma de la esquina al no poder subirse en la acera por encontrarse en la misma un contenedor que recogía basura y de esa forma permitir el paso a los vehículos que circulaban detrás, y que pudo observar en ese momento que en el interior del mismo iban 4 personas, hombres, y que su sorpresa fue que al ser un vehículo tan pequeño pudieran ir 7 personas, al subir en el mismo 3 niñas, que pudo apreciar que la última en subir era la que vestía negro. El tiempo que permanecieron las niñas en el citado lugar calcula que sería de 4 a 5 minutos, que posteriormente a todo lo relatado el vehículo continuó la marcha en dirección hacia Venta Cabrera, y que su inicio fue normal, arrancando a velocidad moderada. De todos estos datos, por la manifestante señora Dolores, se ha comprobado de la siguiente forma. Se ha colocado un vehículo en la posición en que la señora dice que lo vio, cuando recogieron a las niñas subiendo 2 componentes de la Guardia Civil. En primer lugar, en los asientos delanteros, conductor y ocupante, y acto seguido en los asientos traseros, siendo observados desde la ventana y en la posición en que se encontraba la señora por componente del equipo de policía judicial, apreciando perfectamente el cuerpo del conductor, ocupante delantero y trasero derechos, y observando la parte del cuerpo del ocupante posterior izquierdo, desde la cintura, rodillas y manos. En base a los datos aportados y pruebas realizadas, se cree que la manifestante pudo apreciar perfectamente que el vehículo iba ocupado por 4 individuos, y no teniendo nada más que hacer y que constar, se da por terminado el presente informe. Pero no todas las personas que llamaban al ayuntamiento de Alcácer, donde Fernando García había instalado una auténtica oficina de búsqueda con numerosos voluntarios atendiendo el teléfono, era para facilitar datos esperanzadores. Muchas llamadas presagiaban un destino fatal. Otras veces no lo hacían por teléfono, sino que se presentaban directamente en el ayuntamiento o en el cuartel de la Guardia Civil de Picassent, donde el 24 de noviembre a las 20 horas se presenta la vidente María Antonia Yácer Muñiz, comunicando que las menores desaparecidas se encuentran semienterradas entre la maleza en la zona noreste extramuros Picassent, en un radio de acción de 1,5 kilómetros. Ese mismo día de madrugada, a las 2 de la madrugada, día 24, se persona en el ayuntamiento de Alcácer Vicente Mauricio, vecino de Alcácer, comunicando que una vidente de Valencia llamada Carmen le dice que las desaparecidas de Alcácer se encuentran en unos chalets entre Alcobendas y Moraleja, encontrándose una sucursal de Continente, expresamente chalets, construidos por el padre de Ana Obregón. Hay una bajada próxima al chalet, que se encuentran hotelitos de lujo. El que las tiene retenidas es moreno, pelo rizado y bajo, haciendo estas autostop y subiendo al vehículo, motivo divertirse. Puestos en contacto con la 112 Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, donde una vez tomada nota por el equipo de policía judicial, se hacen cargo de las gestiones. El día 25 de noviembre, la Guardia Civil pone por escrito 2 hechos sucedidos días atrás. El primero dice, 23 horas, día 18, se recibe llamada telefónica anónima en Ayuntamiento de Alcácer de una mujer que dice ser vidente, comunicando que en la carretera de Venta Cabrera a Torrente, en una urbanización muy pequeña a la derecha, existe un chalet de piedra de roca, con el camino muy malo para vehículos, que el lunes por la tarde sacaron a las 3 chicas, volviendo a la tarde al mismo lugar, estando una de ellas en periodo de la regla. Este último detalle, que nadie conocía, debió haber llamado la atención de los investigadores. Sin embargo, no fue así. El segundo,
de estos acontecimientos ocurridos con anterioridad fue este. A las 12 del mediodía, 19, se persona en el ayuntamiento de Alcácer Lola Gil Romaguera, vecina de Alcácer, que una vidente amiga suya le llamó comunicándole que las tenían en una caseta y posteriormente las trasladaron a la localidad de Picassent, encontrándose en una calle larga y estrecha que hace pendiente en la misma. Existe una casa vieja que dispone de un sótano, que las tienen en este, estando bien y vivas, pero drogadas. Una de ellas tiene intención de escapar, no sabiendo el número de personas que las tienen raptadas y que no han salido de ese lugar desde que las movieron de la caseta, teniendo intención de moverlas esta madrugada entre la 1 y las 5 horas. Por la Guardia Civil y Policía Local se realizan gestiones para la localización de la citada casa y su posterior registro, no habiéndose podido localizar ninguna casa de estas características. Las videntes de toda España parecía que trabajaban a destajo, al menos por el número de llamadas y comparecencias de estos. Todas afirmaban saber dónde se encontraban Miriam, Toñi y Desiré, y algunos parece que se acercaron mucho a la versión oficial, como este mensaje recibido el 26 de noviembre. A las 2:25 horas se recibe llamada telefónica a través de la centralita comandancia, de la que solo se identifica como Ana, manifestando ser una vidente que había entrado en trance, y una de las chicas desaparecidas le comunicaba que estaban vivas, que se encontraban en una cabaña en el monte, especie de refugio forestal con pinos alrededor, y una montaña alta detrás. El camino de llegada es de tierra, que las tenían encerradas en la parte alta, que las habían cogido cuando hacían autostop, 2 individuos vestidos de negro y cazadoras negras con cremallera, los que les amenazaron con cuchillos, obligándolas a montar en un coche. Los individuos son de 25 a 30 años de edad, uno delgado que no sabe dónde puede estar situada la cabaña. A esta otra, que llamó 2 días después, a la 1:05 de la tarde, se recibió llamada telefónica con voz de mujer, la cual dice llamar desde Córdoba, participando que es curandera, pero algunas veces tiene visiones, y en el caso de las 3 muchachas desaparecidas de Alcácer, observa en su visión a 2 individuos jóvenes, uno de 26 años de edad, con domicilio Alcácer, cara redonda y ancha, así como una expresión en ella de estar desequilibrado, estatura normal y corpulento. La familia de este joven, al parecer, tiene fama de ser un poco problemática, debido posiblemente a desequilibrios mentales o similares en gran parte de ellos. El otro individuo es más joven, alto, desgarbado, con cara y cabeza alargada, cuello largo y boca posiblemente saliente. Este es más corvado que el primero. Estos 2 individuos han participado en la búsqueda de las 3 jóvenes, junto con la gente más mayor de la localidad que participaron. El segundo individuo, según manifiesta la vidente, puede que se trate de un joven que en la filmación realizada y transmitida por televisión aparece en la búsqueda y dijo unas palabras no identificadas cuando se acercó a una ventana, algo así como «aquí no hay nadie». Esta vidente solo observa a Miriam García, la cual se encuentra en una habitación de muy pequeñas dimensiones, la cual tiene una pared de madera y bastante estropeada, así como una posible habitación o cuarto trasero donde posiblemente hay guardadas herramientas. Observa también una caja de cartón grande y teme que pueden ser quemadas, no viendo en ningún momento a las otras 2 jóvenes. Dicha vidente, repetidas veces, hace mención al joven con aspecto desequilibrado, así como a la familia de este. Manifiesta que estos 2 individuos tienen conocimiento del paradero de ellas. Pero no siempre los mensajes llegaban a través del teléfono o en persona. Las cartas eran también habituales y se recibían en cualquier lugar. Algunas facilitaban datos que posteriormente se comprobó que no andaban tan desencaminadas, como esta, recibida el 28 de noviembre. Personados, el alcalde y la concejala del ayuntamiento de Picassent comunican el haber recibido una carta. Así
como que se investigue sobre el sábado anterior a la desaparición de las menores, que al parecer fueron desalojadas de la discoteca Color. Leída la carta, la misma es una vidente, diciendo que subieron en un coche color claro o blanco, que viajaban dos individuos, uno alto y rubio, que los conocían, siguiendo por un camino próximo a la discoteca, en zona que tiene el nombre que comienza con P, existiendo en el mismo una tienda, comercio o algo parecido. Por las cercanías hay una especie de senda donde hay algo que tiene una A o cosa cuyo nombre empiece por esa letra, que fueron llevadas a una casa abandonada pintada de blanco entre unos pinos y las entregaron a otros individuos, diciendo igualmente que ve a dos niñas. La tercera dice verla enterrada a poca profundidad y fácil de encontrar, captando igualmente a dos hombres. Efectuadas gestiones por el equipo de policía judicial de Sueca en dicha discoteca, se desmiente la noticia por parte del encargado y amigas de las desaparecidas, confirmando las amigas que Desiree desapareció por tiempo de 1 hora, si bien desconocen con la persona que se fue. Hasta acá la entrega o la primera entrega del segundo capítulo. En la próxima retomaremos la continuación del segundo capítulo, la búsqueda. Gracias por su atención.